Pueden empezar. Ya. Muy buenas tardes a todos los presentes. Somos el grupo MAD, está conformado por los integrantes Candia Chávez, José Daniel, Barrenechea, José Arnold, Denise García y Elguero Mónica. En esta oportunidad les vengo a plasmar y resaltar la buena organización, la ejecución, planificación y coordinación que tuvo la Universidad de UTEPSA frente al confinamiento repentino que hubo, ya que no estábamos preparados para esta situación, no veíamos la importancia y la gravedad de este asunto. Pero gracias a la buena planificación y organización de UTEPSA, pudo sobrellevar este obstáculo. De esta manera, iniciamos para esta investigación, utilizamos encuestas y bueno, nos basamos principalmente en los docentes de la UTEPSA. El problema notorio que utilizamos en este proyecto fue que había una gran falta de recursos, ya sea económicos y tecnológicos. Las señales estaban saturadas y el alumnado no contaba, bueno, con los recursos, ¿no? Ya que gracias a la pandemia, varias personas estuvieron desempleadas. Y también otro factor importante fue que se hizo muy notorio la falta de interés de los estudiantes cuando se supo que la modalidad iba a ser virtual, ¿no? Ya no iba a ser presencial. Y el objetivo principal de nuestro proyecto fue averiguar cómo se adaptaron los docentes de UTEPSA ante el repentino confinamiento de sus estudiantes frente a la pandemia por el COVID-19. Ya como observación, pudimos observar el buen desempeño que tuvieron los docentes de la UTEPSA gracias a las capacitaciones que le dieron. Una de las preguntas que nos hicimos como grupo fue que cómo se adaptaron los docentes de UTEPSA al repentino cambio a la modalidad virtual debido a la pandemia del COVID-19. Como hipótesis pusimos que la UTEPSA mejorará e implementará nuevos recursos en este nuevo modelo de clases virtuales en las siguientes gestiones. En la experimentación se demostró la capacidad de los estudiantes de UTEPSA para poder realizar encuestas, tabular datos obtenidos, gráficos y poder analizarlos de una manera comprensible para el público. Perfecto, ahora mi compañero Arnold va a hablarle sobre la elaboración de la encuesta. Buenas tardes, ingeniero. Más volumen. Más volumen. ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha? Ya, ahora sí, ahora sí. Buenas tardes, ingeniero. Yo le voy a hablar sobre lo que es la elaboración de la encuesta. La etapa de la elaboración de la encuesta es una etapa muy principal, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a ella nosotros podemos extraer información estadística de una manera u otra. ¿Para qué? Para analizar en cuanto a la base de datos. Como el primer paso para la elaboración de la encuesta, es necesario identificar los objetivos del proyecto. ¿Cómo identificar? O sea, trazarnos objetivos de a dónde queremos llegar con nuestra investigación. El segundo paso es formular las preguntas claras y concretas. Claras y concretas, ¿para qué? Para ser conciso y directamente claro con el encuestado, para que no tenga duda alguna en el tema al responder nuestras preguntas. El tercer paso son ajustar la encuesta de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para que así logremos un buen entendimiento de nuestro formulario de preguntas. La tabulación, configuración de los datos es uno de los otros pasos. La analización de los datos. La elaboración del informe de resultado de los datos es una parte importante
porque gracias a los resultados nosotros podemos analizar o discutir si el resultado de nuestra encuesta es positivo o negativo o de ayuda para lo que queremos conseguir. Nosotros para publicar la encuesta utilizamos la aplicación WhatsApp, ya que WhatsApp fue el único medio que nos fue conveniente para compartir el link y sean partícipes de las encuestas los docentes. La tabulación o expresión de los datos de la encuesta. Primeramente, descargamos los datos de la encuesta en Excel. Segundo, utilizamos filtros, tablas dinámicas. ¿Para qué? Para buscar un dato en específico al cual nos queríamos referir. Excel, graficar los datos de la encuesta. ¿Para qué? ¿Para qué graficar los datos? Con el objetivo de que con los gráficos nosotros podemos dar una explicación más clara y sencilla a la gente o a cualquier persona que uno quiera dirigirse. Cuarto paso, analizar los datos de la encuesta en SPSS. Quinto paso, analizamos el informe de los datos de la encuesta en SPSS. Y por último, graficamos los datos también en SPSS, ya que con SPSS podemos manejar datos de una escala más grande. El análisis de datos de la encuesta. En Excel analizamos a través de las tablas dinámicas y graficamos. En SPSS analizamos a través de los informes que nos brinda este soporte de software. Más abajo, por favor. Eso sería en conforme a la encuesta y la tabulación de los datos, ingeniero. Listo. Sí, al siguiente. Perfecto, entonces para la elaboración de la encuesta, identificamos los objetivos, formulamos las preguntas, se ajustaron, ¿no?, las preguntas porque habían preguntas que tenían varias opciones, que tenían de escala, habían preguntas que eran abiertas. Y bueno, ahora vamos a pasar a explicar qué fue lo que se hizo, paso a paso. Por aquí están los resultados de la investigación. Entonces, la primera pregunta fue ¿en qué facultad enseñaba el docente? Entonces, de los 36 encuestados que tuvimos, los resultados fueron de que 21 docentes estaban en las facultades de ciencias empresariales, que eso equivalía a un 58,3%. Luego, 12 docentes pertenecían al área de ciencias y tecnología, que eso equivalía a un 33,3%. Y por último, solamente 3 docentes eran de las facultades de las ciencias jurídicas y sociales, con un 8,33%. Luego preguntamos qué plataforma utilizó para reunirse con sus estudiantes, ¿no?, de manera virtual. Y de los 36 encuestados, 6 utilizaron la plataforma de Google Meet solamente, y la mayoría, un número de 30, optó por la plataforma de Zoom para reunirse con sus estudiantes, ¿no? Luego preguntamos si los docentes tuvieron alguna dificultad al momento de manejar las plataformas virtuales. Aquí vimos de que 24 docentes tuvieron pocas dificultades de los 36, 6 docentes tuvieron algunas dificultades, 3 docentes tuvieron muchas dificultades y solamente 3 no tuvieron ninguna dificultad para el manejo de las plataformas virtuales. También preguntamos qué promedio de alumnos cree usted que reprueban el módulo, ¿no? Esto fue en base a las opiniones de los docentes que encuestamos. Y bueno, sacamos de que luego de preguntarle a los 36 docentes, tuvimos los siguientes datos descriptivos. Aquí utilizamos el análisis descriptivo. Y vimos que de una población de 36 docentes, el mínimo fue de un estudiante reprobado, el máximo fue de 20 estudiantes reprobados por materia, y la media fue de 5,89 estudiantes reprobados por materia, con una desviación estándar de 5,18 estudiantes reprobados por materia sobre la media, ¿no?, que eso era la varianza en sí. Y aquí también preguntamos cómo califica usted las medidas tomadas por la universidad con los docentes para retomar las actividades, para pasarle la parte virtual. Y aquí vimos que de los 36 docentes se dividieron en 2 grupos equitativos, que eran de 18 personas. 18 docentes dijeron que las medidas fueron excelentes y 18 fueron muy buenas.
Así que hicimos el siguiente análisis para poder ver cómo afectaban las facultades en base a la satisfacción que tenían los docentes con las medidas. Y vimos que dentro de la Facultad de Ciencias Empresariales, 12 dijeron que las medidas eran excelentes, 9 dijeron que eran muy buenas. En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, los 3 encuestados dijeron que eran muy buenas, y en la Facultad de Ciencias y Tecnología, 6 y 6 dijeron que eran excelentes y muy buenas, respectivamente. Y bueno, ahora estas son las variables que utilizamos. Aquí fue cuando importamos los datos desde la encuesta. Ahora, esto fue cuando entramos a SPS e importamos los datos desde Excel, y aquí se nos abrieron tal como están, luego de ajustarlos obviamente. Ahora aquí los ajustamos ahora en SPSS. Aquí sí puede ver, creamos 2 nuevas variables, que son este de aquí, que es la hora de llenado, y el turno de llenado, ¿no? Aquí recodificamos las variables. Y también hicimos una guía de cálculo, como usted nos indicó, para poder recodificar las variables, ¿no? Aquí vimos que teníamos que determinar el turno de llenado de encuesta a partir de la hora de llenado. También calculamos algo que me pareció interesante, ya que si bien le preguntamos a los docentes qué cantidad de alumnos creían ellos que abandonaban la materia y qué cantidad de alumnos creían ellos que reprobaban la materia de cada módulo, entonces me interesó a mí sacar la cantidad de dinero, ¿no?, que se iba a materias reprobadas y materias abandonadas. Entonces lo que hicimos fue determinar el valor del dinero en materias abandonadas, sacando desde el promedio de alumnos que abandonan el módulo. Y la fórmula que utilizamos, en base a un costo de materia promedio que es de 850 bolivianos, fue que la pregunta 1201 sería igual a 850 por la pregunta 12, ¿no? Y lo mismo, pero respectivamente con la pregunta número 15. Y también sacamos análisis de frecuencia por turno llenado, facultad, sexo, capacitación y profesión. Sacamos análisis de tablas cruzadas y descriptivos. Entonces aquí, si se da cuenta, aquí ya calculamos las variables. Aquí si se ve abajo de la 2 está la 1201, que dice dinero perdido por estudiantes que abandonan, y la 1501, dinero perdido por estudiantes que reprueban, ¿no?, que es en escala y está centrada. Y con 2 decimales también, y está como coma para que se pueda apreciar mejor el número. También hicimos otros análisis, entre algunos de ellos está la frecuencia por la facultad. Hicimos una tabla cruzada en cómo influía el sexo con la dificultad que tuvieron para manejar la plataforma. Y aquí vimos que ninguna mujer tuvo muchas dificultades, en cambio los hombres sí tuvieron muchas dificultades, y a la misma escala también no hubo un hombre que no haya tenido dificultades. Las 3 personas que no tuvieron dificultades fueron mujeres. Entonces, de esta población se puede apreciar de que las mujeres tienen una mayor capacidad para el manejo de las plataformas virtuales. Y hicimos un descriptivo sobre el dinero perdido por estudiantes que reprueban, donde vimos de que de una población de 36 docentes, sacamos de que el mínimo era de 850 bolivianos, el máximo de 17.000 bolivianos en un módulo de materias reprobadas, y la media es de 5.383, ¿no?, con una desviación estándar de 5.091 bolivianos sobre la media. Y también luego pasamos a exportar los datos desde SPS a Excel, y hicimos unas tablas dinámicas que calculamos en la guía de cálculo, que una fue sobre la calificación que le daban a las medidas tomadas por la universidad, según la facultad y según el sexo. Entonces aquí podemos apreciar de que dentro de los hombres, que eran 18, 6 dijeron que eran muy buenas, de la Facultad de Ciencias Empresariales, 3 dijeron que eran excelentes, y la Facultad de Ciencias y Tecnología, igual 6 dijeron que eran muy buenas y 3 dijeron que eran excelentes. No tuvimos ningún hombre dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Fueron solamente mujeres, que eran solamente 3, y dijeron que las medidas fueron muy buenas. Luego de la Facultad de Ciencias y Tecnología, 3 mujeres dijeron que fueron excelentes las medidas, y dentro del sexo femenino en la Facultad de Ciencias Empresariales, 3 mujeres dijeron que las medidas fueron muy buenas, y 3 docentes dijeron que las medidas fueron, y 9 docentes dijeron que las medidas fueron excelentes.
La segunda tabla dinámica que hicimos fue la calificación según la frecuencia de capacitación informática. ¿Qué quiere decir esto? Le preguntamos a cada docente qué tan frecuentes recibían ellos capacitación para el manejo de las plataformas virtuales, donde había una poca frecuencia, mucha frecuencia y suficiente frecuencia. Y nos interesó saber si la frecuencia que ellos recibían para el manejo de las plataformas influía en la calificación que les daba. Entonces aquí vemos de que las personas, de las 18 personas que recibieron, que vieron como excelente a las medidas, 12 tuvieron una suficiente frecuencia y 6 tuvieron mucha frecuencia. De las 18 que dieron las medidas como muy buenas, 3 tuvieron poca frecuencia, 6 recibieron suficiente frecuencia y 9 recibieron mucha frecuencia, por lo que podemos determinar de que en sí no influyó mucho la frecuencia de capacitación. Creo yo más de que la calificación que los docentes dieron a las medidas tomadas por la universidad era algo más personal o involucraba elementos fuera de la capacitación. Como conclusión, en sí vimos de que sí hubieron algunas dificultades para el manejo de plataformas, pero no fueron muchas, y sí la universidad sí les dio capacitación a los docentes, ¿no? Entonces no hubo ningún problema por ahí. También dentro de las plataformas Zoom fue la que más se utilizó, y a mí la verdad sí me impresionó la cantidad de alumnos que reprobaban los módulos, especialmente las ciencias empresariales, que fue donde hubo mayor cantidad de estudiantes reprobados, y también la cantidad de alumnos que abandonan los módulos, ¿no? Y también la representación monetaria, también para mí me parece algo bastante interesante de haber calculado. Entonces, eso sería nuestra diapositiva. Ingeniero, gracias por su atención. Listo. Ahora, joven, muéstrame por favor el informe. Lo único que tiene que hacer es mostrarnos de arriba para abajo, explicándonos todo lo que contiene. Ya, aquí mi compañera Denise le va a explicar lo que contiene el informe. ¿Puedes dejar de compartir, por favor? ¿Vas a compartir? Sí, voy a compartir. Ya. Espera un segundo. Es que... Ok. Yo trabajo aquí si querés. Ya. ¿Ya? Entonces aquí está la introducción. No puedo ver nada. No se ve ¿No? todavía. Sí, comparta toda la pantalla. Ah, perdón. Estaba compartiendo una sola ventana. Ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, nuestro proyecto comenzamos con nuestra introducción, que como bien ya les había explicado. También la empresa e institución que se desarrolla en la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz. El problema que es la falta de recursos, que cómo se adaptó el docente para impartir clases de manera virtual. El objetivo, que es averiguar cómo se adaptaron los docentes frente al repentino confinamiento. Después, en el desarrollo de investigación, tenemos la observación y podemos observar el buen desempeño que se tuvo en la presente gestión. También tenemos la pregunta de investigación, que es cómo se adaptaron los docentes UTEPSA al repentino cambio a la modalidad virtual. Tenemos la hipótesis, la experimentación, también tenemos la elaboración de encuesta. Aquí están todos los pasos que hemos realizado. El medio que utilizamos fue WhatsApp para enviar la encuesta, el llenado de la encuesta, que están los pasos. También hicimos la tabulación una vez obtenida los resultados de la encuesta. Y aquí podemos ver algunas preguntas que hemos sacado, las más importantes de nuestra encuesta. Aquí están las tres facultades, como bien explicaba mi compañero. Aquí en el gráfico podemos observar que 21 personas participaron de la Facultad de Ciencia Empresarial, 3 de Jurídicas y Sociales, y por último, Ciencias y Tecnología, 12.
A continuación tenemos otra pregunta, que es la frecuencia para qué plataforma se utilizó. Aquí podemos ver que se utilizó dos, Google Meet y Zoom, que la más frecuente es Zoom. Aquí hay otra gráfica que es de la dificultad que se tuvo al utilizar estas plataformas. Como pueden ver, la que más sobresale son pocas, que son 24 personas que han respondido. La otra pregunta que explicó mi compañero Daniel Candia, Sí. que son las personas que han reprobado. Después la calificación según facultad, que son dos variables, excelente y muy buena. Y bueno, en la discusión le voy a ceder la palabra a mi compañero Arnold, que él les va a explicar un poco más. Licenciado, uno de los objetivos claves que tiene la encuesta es llegar a los resultados con finalidad de sacar una discusión acerca de la investigación. Y como bien dice en nuestra redactación, dice que las medidas se tomarán en cuenta por la UTEXA referente a los resultados obtenidos en la investigación. Unos resultados, ayer estamos haciendo, fue que gracias a esto se obtuvo la capacitación en los docentes para manejar herramientas virtuales de trabajo. Otro resultado obtenido fue la utilización o manejo de una nueva metodología de trabajo adaptado para clases virtuales, disminución de los costos en la modalidad virtual. Y o sea, estos resultados nos llevan a que nosotros como personas o encuestados o pertenecientes a una institución o empresa, analicemos y saquemos nuestras propias conclusiones llevándola a cabo así como una discusión. Como por ejemplo, se puede discutir que gracias a estos resultados obtenidos, uno puede aumentarle un plus o una manera de modificación. ¿Para qué? Para mejorar esa propuesta que se ha publicado, ¿no? Como por ejemplo, en la parte donde dice la primera resultado es la capacitación en los docentes para manejar herramientas virtuales de trabajo, como discusión o un plus que le podemos dar o una modificación para mejorar en ese aspecto sería la capacitación superior en el manejo de las tecnologías de información y comunicación en los docentes, pero de una manera más superior, de una manera o una capacitación más a fondo hacia ustedes. Como otro plus, otra discusión que se puede tomar, como hacen, es que posible habilitación de la modalidad de clases virtuales como una opción más de estudio en UTEXA, pudiendo desarrollarse en futuras gestiones. Quiere decir que nosotros que obtuvimos estos resultados, se puede manejar una discusión entre alumnos o docentes de la universidad por optar que esta modalidad virtual sea una opción más de estudios, no solamente por el tema de ahora que estamos pasando de la pandemia, sino como una metodología más de estudio que puede optar la universidad con el tema de que puede satisfacer o ayudar mucho a los estudiantes que están en un plan de estudio laboral. ¿Me dejo entender? Listo. Sigan. Bueno, entonces aquí está la conclusión que ya vimos en las diapositivas. Como referencia tuvimos la encuesta, que nos es una fuente primaria de información. Y bueno, los anexos que ya vimos lo que hicimos, que fue el importar los datos de Excel, los ajustamos en SPSS, la guía de cálculo que tuvimos, calculamos las variables, los análisis, algunos que hicimos, el análisis en Excel, y bueno, todo lo que ya vimos igual, el índice de contenido. Eso sería nuestro informe. Bien. Ahora muéstranos por favor los archivos que componen su proyecto. Ya. Ahora voy a compartir toda mi pantalla. Se ve mi pantalla completa, ¿no? Ahora. Sí. Se ve el índice de contenido. Ya. Ahora, ¿se ve la carpeta? Ahora sí. Sí, Ahora se sí. ve. Ya. Es esto. Si quieres se lo pongo así o como prefiero. Tenemos desde los datos recién llegados, luego te voy a explicar así.
Aquí los datos recién llegados. Aquí ajustamos los datos para luego exportarlos. Estos son los datos ya en Excel exportados. Sacamos una copia de seguridad para ajustar los datos en SPSS. Luego realizamos la guía de cálculo para pasar a calcular las variables. Una vez calculamos las variables, sacamos otra copia de seguridad, que es la versión 4, y a partir de aquí hicimos un análisis de datos, que sacamos frecuencia por facultad en la que enseña, sacamos el frecuencia por por el turno de llenado, las tablas cruzadas con el sexo contra la dificultad, frecuencia por la facultad con análisis de gráfico dentro de CPSS, y aquí exportamos a Excel y realizamos las gráficas de frecuencias, ¿no? En Excel, con un gráfico más avanzado. Tablas cruzadas de facultad y sexo contra la calificación a la capacitación virtual. Aquí hicimos una tabla cruzada con capas, no solamente fila y columna. Aquí hicimos el análisis de frecuencia por profesión, análisis de frecuencia por capacitación, análisis de frecuencia por sexo, tablas cruzadas de la facultad contra la cantidad de alumnos que reprueban para ver cómo afectaba. La gráfica de frecuencia por turno de llenado en Excel, las tablas cruzadas de la facultad contra la calificación a las medidas tomadas, tablas cruzadas de la dificultad contra los alumnos que abandonan el módulo para ver si influía. Sacamos descriptivos de la cantidad de alumnos que reprueban el módulo, descriptivos del dinero de materias reprobadas. Exploramos, usamos la función de análisis descriptivo de explorar, con la influencia de la pandemia en el rendimiento y la cantidad de alumnos que reprueban el módulo. Sacamos correlaciones de la cantidad de alumnos que abandonan y la cantidad de alumnos que reprueban. Exploramos la cantidad de alumnos que reprueban y la influencia en el rendimiento. Y aquí está la encuesta, ya pasada desde SPS a Excel. Aquí dice exportado desde SPS, es la versión 5. Bien. Y aquí también realizamos las dos tablas dinámicas que realizamos la guía de cálculo. Están aquí dentro, que fueron las que vio usted en las diapositivas. Aquí está nuestro informe de proyecto y aquí lo último es la diapositiva en PowerPoint. Bien, ahora necesitamos las preguntas, hacerle. ¿Qué es una tabla dinámica? ¿Por qué yo debo ocupar una tabla dinámica? ¿O cuándo debo ocupar una tabla dinámica? ¿Quién responde? Yo puedo responder eso. Para mí una tabla dinámica es una herramienta muy útil, ya que permite tener un análisis en base a las variables que uno quiere saber, sin tener tanta cantidad de datos, ¿no? Es como un filtro que uno hace, y lo que hace la tabla dinámica es hacer una intersección entre dos variables que nos da directamente los datos que buscamos, ¿no? Es una herramienta muy útil que me puede servir para saber, cuando yo quiera saber qué relación tiene una variable con la otra, y puedo quedarme solamente con esas dos variables, o también puedo incluir filtros para ver si tiene una relación el sexo, por ejemplo, cómo influye la parte femenina, la parte masculina, cómo influye las facultades, que así fue como hicimos nuestra segunda tabla dinámica. Bien, para otro estudiante, la tabla de frecuencia, ¿cuándo yo ocupo tabla de frecuencia? Barrenechea, García o Felguero, tabla de frecuencia. Cuando quiero saber cuánta constancia tuvo una variable en relación al proyecto, con qué frecuencia se repitió o cuál fue la más destacada. Un ejemplo con su proyecto, ¿cuál podría ser? La frecuencia por facultad. O sea, ahí podemos ver la diferenciación que hay. Hay unos que eran parte de la frecuencia en las facultades de las ciencias empresariales. ¿Ya? ¿Me entiendes? Sí, sí, correcto. Ya. Otra pregunta. Entre SPSS y Excel, ¿por qué debo ocupar Excel o cuándo ocupo Excel y cuándo ocupo SPSS dentro del análisis de datos? Arnold. Excel, o sea, los dos paquetes de software son muy importantes, ¿no? Porque las dos tienen vinculaciones entre sí. Una se ocupa, como hicimos en nuestro proyecto, o en nuestro proyecto final, es que primeramente llevamos o adquirimos los datos
en Excel, como ser la encuesta. Después de ahí analizamos datos, configuramos los datos, tabulamos los datos y luego de ahí exportamos esos datos de Excel a SPSS. ¿Para qué? Para que con esto podamos, con este SPSS pudimos medir las etiquetas de datos, ya sea de manera nominal, ordinal, si era escala, pudimos configurar el ajuste de datos, si lo queremos, los datos más centrados a la izquierda, derecha. ¿Para qué? Para después llevar una estadística específica y gracias a esto poder sacar tablas dinámicas, tablas cruzadas y etcétera. Ya. O sea, son dos paquetes muy interesantes, y a la vez de vital importancia para que las dos de una u otra manera se ayuden para que podamos obtener resultados estadísticos muy claros, específicos y directos. Ya. Siempre y cuando manejándonos con la base de datos. Listo. Helguero, la consulta. Google Formulario. ¿Qué utilidad tuvo en su proyecto? ¿Y para qué lo ocupó? Lo ocupamos para recaudar información del plantel docente de la UTEPSA hacia las preguntas que hicimos. Fue la plataforma donde realizamos la encuesta. Listo. Bueno, jóvenes, hemos terminado la exposición. Hemos terminado la exposición, jóvenes. ¿Sí? ¿Pueden dejar de compartir? Ingeniero, yo quería decirle